tenemos una cosmogonía, una creación del mundo donde una divinidad aparece sola. Ahí voy, ahí. Exacto, ahí ya lo he va, visto, ¿no? lo he visto. Sí, no, es muy fuerte, porque ya desde el inicio, ¿no? Cuéntalo tú. Pues bueno, esta divinidad, pues como sale sola de las aguas primigenias, ¿no? Después del Benben, del montículo primigenio, está sola, es una divinidad andrógina, yo esto creo que es muy importante, es decir, no es ni hombre ni mujer, Vale. pero lo que hace es masturbarse. Y a partir de esta masturbación, entre otras cosas, hay otras vías creacionales, pero lo que hace es eso, está solo, se masturba, entonces lo que hace es crear Ashu y Tefnut, que son el aire y la humedad, que de hecho es lo que produce la eyaculación, y de hecho es interesante esto, ¿no? El hecho de que a partir de un acto sexual de un ser andrógino como es Atum, porque el texto en el texto de las pirámides dice literalmente pare, es decir, utiliza un verbo femenino para una divinidad que en principio es masculina, y digo en principio precisamente porque goza de esta androginia, y hay la división sexual, aparece Shu como aire, que es lo masculino, y aparece Tefnut, que es la humedad, pero también es lo femenino, y a partir de aquí se desencadena toda lo que sería el final de la cosmogonía, ¿no? La creación del cosmos, pero el inicio es a partir de una masturbación. Claro, y además, claro, bueno, estos son mitos que son, bueno, que se recogen en fuentes a lo largo de milenios, ¿no? Pero es que para que la gente lo sepa, estas referencias, no sé si lo digo bien, estas referencias sexuales, ¿sí? Se recogen ya en los propios textos de las pirámides. Mira, me lo he apuntado, hay un trabajo tuyo que a mí me encanta, sí, que me lo he apuntado por aquí, que es la Divine Copulation in the Pyramid Texts, ¿vale? Y hay una frase que es buenísima, que dice, los actos sexuales, bueno, es en inglés, yo la he traducido, espero haberla traducido bien, que dice, los actos sexuales son actos integrales se entiende actos completos, ¿no? Que integran un montón de cosas, que permiten conocer a una sociedad, ¿no? Entonces, esto tú lo citas, a mí me ha encantado la frase esta, porque claro, ¿qué primera interpretación se puede extraer de que esto ya esté en esos textos tan sagrados y en construcciones tan brutales? O sea, bueno, a mí me parece muy loco. Sí, bueno, los textos de las pirámides, como me decías, Sí. de hecho es el primer corpus religioso que tenemos documentado en Claro, la historia, no solo en Egipto, sino en todas las culturas. O sea, estamos hablando del 2300 más o menos, mediados del tercer milenio, perdón, y los encontramos inscritos en el sitio más sagrado que tenemos en ese momento, ¿no? Que es la tumba del rey. ¿Y por qué se inscriben estos, lo que decías tú, ¿no? A nosotros nos parece una aberración incluso. Claro. No, es una cuestión cultural. O sea, claro, nosotros, y aquí viene... Claro, ¿qué significa? Has dicho cultural, o sea, que pues ahí va, ¿qué significa esto? Claro, nosotros venimos, seamos creyentes o no, venimos de una tradición judio-cristiana. La tradición judio-cristiana es muy, no sé qué palabra decir. Pero puritana, ¿no? Sí, exacto. Puritana. Fijaros que, por ejemplo, la Biblia... Puritana en el sentido más respetuoso de la palabra, sí. No peyorativo, cuidado, ¿eh? Es un puritanismo de un distanciamiento, bueno, ¿no? son esto, ¿no? concepciones culturales distintas, sobre todo, ¿de dónde sale la Biblia? Sale de los hebreos. ¿Los hebreos qué son? Son un pueblo nómada. Los pueblos nómadas se caracterizan por no tener mucha población y evidentemente el nomadismo lo que implica es más muertes, ¿de acuerdo? Porque hay más desgaste físico, ahora tampoco entraremos en eso. ¿Y qué se hace? De hecho se hace en muchas culturas. Se prohíben, por ejemplo, todas las relaciones sexuales que no son fértiles. Es decir, que se prohíbe desde el judio-cristianismo, de inicio ya, homosexualidad, porque no es una relación sexual fértil, y después masturbación, que también sabemos que hasta hace poco pues era una cosa fea, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, claro, es una tradición muy distinta a la egipcia. ¿Qué ocurre en la egipcia? Es todo lo contrario. Exacto, es todo lo contrario. Pero como curiosidad también, de hecho no curiosidad, a mí me parece muy interesante que por un lado en los textos sagrados encontremos la sexualidad, como os decía, Isis y Osiris, Isis copula Osiris para renacerlo en el más allá, de hecho es la cópula, el agente, el detonante del renacimiento de Osiris. La divinidad se masturba para crear el mundo, pero nos vamos a los textos literarios. Esto te lo quería... Bueno, esto lo tenéis que ver. Hay un trabajo... Es que, claro, pues, vale, no lo hemos preparado, os lo prometo, no lo hemos preparado. Pues hay un trabajo, creo que es en el National Geographic, que hiciste ¿Sí?
que claro, también visualmente el trabajo es chulísimo porque hay unas fotos, visualmente es espectacular por la National Geographic. ¿Qué hablas de esto? Y es como muy contradictorio, ¿no? Claro, esto es una de las conclusiones, ¿no? de mi tesis, ¿no? Es la diferencia que hay, ¿no? en el ámbito sagrado. De hecho, es al revés que nos pasa a nosotros, ¿no? Claro, Es muy curioso. claro. En el ámbito sagrado aparece todo, o casi todo. En el ámbito profano no aparece nada. ¿Por qué es eso? Esto es una cuestión muy africana, que de hecho Egipto es una sociedad africana, no es próximo oriental como normalmente está en el continente africano, tiene la escultura africana. Y en estas culturas ya es usual eso, la sexualidad no se muestra explícitamente en ámbitos profanos, pero sí en ámbitos sagrados. ¿Por qué? Porque las acciones biológicas o fisiológicas se entiende que son de las divinidades. Y por lo tanto, los humanos no se pueden reproducir haciendo, que obviamente lo hacen. Fijaros que no encontramos actos sexuales explícitos fuera del ámbito sagrado. De hecho, en el sagrado imágenes en que tenemos muy poquitas, pero tampoco tenemos a gente comiendo, por ejemplo. No tenemos a gente orinando, que orinar para nosotros es una cosa muy escatológica, pero no tiene que ser en todas las culturas igual. Es decir, o la comida, que es una cosa... No encontraréis nunca una imagen de alguien comiendo. En época de Ajenatón, sí, una imagen. Pero siempre, la marna siempre va un poco aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto fisiológico y esto lo pueden hacer las divinidades. O sea, se puede representar a las divinidades haciendo, pero los humanos no. Y por eso la sexualidad, de hecho, no solo el acto sexual, sino son todos los actos fisiológicos, ¿no?